Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí, ahora mismo en directo, en esta nueva edición de los jueves en vivo con el método Todo es Posible. Hoy tenemos a Conchi Bilbao Cuevas, ella es psicóloga, instructora del método Todo es Posible y una gran experta en lo que nos va a hablar hoy, que es el niño interior. ¿Y para qué sirve el tema del niño interior? Pues el tema del niño interior es clave, es fundamental, porque muchas veces queremos conseguir cosas en la vida, voy a resumir, ella lo va a explicar muy profundamente, ella nos va a dar toda una masterclass sobre este tema, pero yo os voy a comentar simplemente de qué va el tema hoy, por qué el niño todo es posible. Perdón, ¿por qué el niño interior en el método todo es posible? El niño todo es posible, qué chulo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? ¿O para qué? Si tú tienes la idea de conseguir un objetivo y resulta que te lanzas a conseguir ese objetivo, pero hay algo dentro que te sabotea, algo que intentas, por ejemplo, adelgazar, pero no vas al gimnasio, o te apuntas a estudiar inglés, pero no practicas, te estás saboteando, ¿vale? Y muchas veces es ese niño interior, son esos traumas de la infancia que nos están echando la zancadilla. Tú tienes la intención de conseguir un objetivo, pero también tienes contraintenciones que te van a echar la zancadilla y que te van a impedir ser lo que estás llamado a ser. Así que ahora vamos a ver el por qué y cómo trabajar eso. Así que con todos vosotros, Conchi Bilbao, instructora del método Todo es Posible, psicóloga y una gran amiga. Bienvenida y vamos allá. Pues mil gracias, Luis, por la presentación, por esta presentación que además me la has ahorrado a mí y entonces mucho mejor. Me encanta ser presentada y no tener que presentar yo. Y quiero dar la bienvenida a todos los que estáis y a todas las que estáis hoy aquí y también a los que van a ver esto en diferido. Así que nada, a todos y a todas, bienvenidos. Este es un espacio que queremos potenciar y por eso estamos empeñados en que los jueves funcionen y cada vez se vaya uniendo más gente. Y para que se una más gente, esa es una tarea de todos vosotros y vosotras, para que seamos cada vez más y podamos realmente compartir y para que podamos realmente, bueno, pues hacer de esto un encuentro potente. Así que nada, con esta introducción voy a empezar con el tema. El otro día Alberto ya avisó que el tema iba a ser el niño interior. Abraza a tu niño interior. Bien, ¿por qué este tema? Pues lo ha dicho Luis, pero voy a recalcarlo. Hemos empezado este año con el tema de los sueños, con presentar los sueños de cara a este 2000. Perdona, Luis. ¿Sí? Me has puesto para compartir porque no puedo quitar. Sí. Ya, pero Puesto es para que compartir. es para poder quitar la voz, porque si no, salta en la pantalla y entonces, en vez de verme a mí, veo a Juan Ra. Conchi, ¿te has silenciado Sí, tú? sí, ¿Te ya, has silenciado? no, vale, ya estoy aquí otra vez. Pues nada, sigo con lo que estaba diciendo. El otro día empezamos con el tema de los sueños, con hacer ese mapa de sueños, y ese mapa de sueños se hace para lograr objetivos, para conquistar objetivos. Y a la hora de conquistar objetivos, es súper importante el que también nos fijemos, como ha dicho Luis, en nuestro niño interior. ¿Por qué? Porque es la forma de reconstruir nuestra autoestima. Y sin autoestima difícilmente vamos a poder llevar a cabo nuestro proyecto, nuestros proyectos, nuestros objetivos y de llevar a cabo esos sueños realizados. Voy a empezar por compartir pantalla. Luis. Sí, estoy aquí y sí que puedes compartir pantalla, ¿eh? No, A ver, algo... el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Anda, pues a ver.
Ahí está. Pues sí te puse, no sé, esto ya es... Magia, que suele pasar muchas veces. Sí, ya está, ahí lo tienes. Perfecto. Pues voy a compartir pantalla. Ok. ¿Veis toda la pantalla? Ok. Vale. Bueno, pues primero quiero presentaros esta frase. Esta frase de... A ver, porque estáis todos en medio. De Hermann Hesse. Esta frase de Hermann Hesse que dice algo que creo que es muy importante. Yo hoy aquí la hago mía, porque te puedo decir que nada te puedo dar que no exista ya en tu interior, que no te puedo proporcionar ninguna imagen que no sea tuya y que solo te estoy ayudando a hacer visible tu propio universo. Esta es una frase que todos los que trabajamos apoyando, acompañando, facilitando a otros, podemos hacer nuestra. Y estos somos coach, terapeutas, psicólogos, porque realmente todo está en nuestro interior. Y el niño interior, evidentemente, también está en nuestro interior. Con abrazar a nuestro niño interior, lo primero que es importante es tomar conciencia de que la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. ¿Qué significa esto? Pues significa que si no se hace un trabajo consciente para ser mejor persona, no va a suceder jamás de una manera automática. Es decir, podemos saber y escuchar mucho, podemos leer, podemos, no sé, darnos 50.000 YouTube, lo que queráis, pero tiene que haber un esfuerzo personal a la hora de que eso se haga vida en nosotros y por lo tanto se produzcan esas transformaciones y esos cambios que todos deseamos. ¿Qué es el niño interior? Vamos a abordar ahora esta parte tan importante. ¿A qué llamamos qué es el niño interior? Mirad, el niño interior es un concepto que es nacido de la terapia gestáltica o de la gestal, como queráis. Y para la gestal, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y más sensible de nuestro yo. ¿Cómo se forma? Pues se forma fundamentalmente a partir de experiencias, pero ojo, tanto de las positivas como de las negativas, porque habitualmente hablamos siempre del niño interior herido y evidentemente es al que tenemos que sanar, pero también hay un niño interior sano. Entonces hay experiencias tanto positivas como negativas que van forjando sobre todo en nuestros primeros años de vida. Es la parte más inocente, la parte más auténtica, es lo que llamamos nuestra esencia, algo con lo que nacemos. Y en ella va a haber los talentos, la creatividad, la curiosidad innata. Y dependiendo del tipo de experiencias y de cómo vayamos haciendo la interiorización de las mismas, el resultado va a ser un niño interior que puede ser o un niño alegre, optimista, sensible, o puede ser un niño miedoso, huraño, irascible. El niño interior es esa parte antigua de nosotros, de nosotras, que sin embargo aparece en nuestro presente a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos en las situaciones en las cuales se activa. Tenemos que tener en cuenta que el niño interior se va a ir escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero va a reaparecer en determinadas circunstancias. Si bien es cierto que la mayoría de las personas no tienen para nada idea de que exista un niño interior, no se percatan de ello, lo cierto es que en muchas ocasiones es el niño interior quien determina cómo respondemos. Y para que esto quede claro, os quiero presentar una historia. Quiero pediros que imaginéis esta pequeña historia.
Es una tarde apacible, una buena tarde como la que ha podido hacer hoy. Y a nosotros nos gusta conducir, a ti te gusta conducir. Y coges el coche porque decides que vas a salir un rato a darte una vuelta. Vas a ponerte en carretera. Así que tomas tu automóvil e invitas a ese paseo a un pequeño, a él o a ella, que se acomoda en el asiento del copiloto. Os ponéis los cinturones de seguridad y arrancáis. Y vais tranquilamente por la carretera. Sin embargo, esa tarde que parecía tan buena, de repente empiezas a ver que el cielo se ha nublado, que hay unas nubes tremendas, que hay, bueno, se está oscureciendo y empieza a llover. La cosa se pone fea. Empieza a llover y empiezas a ver ya que la carretera deja de tener visibilidad, que los faros de los coches que vienen de frente te empiezan a deslumbrar, que hay una cortina de lluvia impresionante, que no sabes cuándo hay una recta y cuándo hay una curva. Y ya tu espalda no está cómodamente reclinada sobre el asiento, sino que te pones tenso. Tus manos se agarran firmes, firmes, firmes al volante, porque te das cuenta de que ahora necesitas mucho, mucho más control. La situación es delicada y en ese momento decides, sin pensarlo, te tiras al arcén y paras el coche. Y le dices al pequeño que te acompaña: mira, querido, esta situación se está poniendo muy fea. Así que te voy a pedir que por favor te pases al volante y seas tú quien conduzca. Realmente es ridículo, ¿verdad? Es absurdo que pidamos al niño que coja el volante en la peor situación. Y sin embargo, esa es la actitud que generalmente se toma cuando hay que manejar una tormenta emocional. El adulto se siente abrumado, le desborda la situación y entonces aparece de una forma automática e inconsciente, aparece el niño interior herido para manejar la situación. Vamos a ver ahora qué son las heridas emocionales del niño interior. Las heridas emocionales del niño interior son una especie de lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Las heridas emocionales del niño interior van a obedecer a un pasado infantil realmente traumático. Es posible, pero otras veces van a responder a distorsiones en la interpretación de la realidad que ha hecho el niño. Es decir, cuando somos niños, tenemos que recordar una cosa que es muy importante. Cuando somos niños, somos muy buenos captando impresiones y teniendo sensaciones, pero somos bastante malos interpretando. Así que puede darse una interpretación que no sea la correcta y, sin embargo, provocar una herida. Los seres humanos aprendemos a interpretar el mundo que nos rodea en nuestros primeros años, en esos, pues fundamentalmente en esos 7 primeros años de nuestra vida. Y nuestra particular interpretación de la realidad va a estar influida por el entorno familiar, por el contexto sociocultural y socioeconómico, por nuestras propias experiencias, por nuestra forma de ser. Y todos tenemos un pasado. Y aunque este pasado ya no exista, se haya quedado atrás, las experiencias vividas de la infancia son las que van a marcar nuestro carácter. Y en esto quiero hacer una puntualización también, porque hay veces que se confunde. Hay gente que confunde personalidad con carácter, con temperamento, como si fueran todo lo mismo. Y no es cierto. Es muy fácil de entender. El temperamento es aquello que traemos, es aquello con lo que venimos, es aquello que además tiene componentes de ADN, componentes genéticos. El carácter es aquello que adquirimos
aquella forma de interpretar y de tener vivencias que vamos acumulando, las creencias, los valores, lo que va conformando lo que es el carácter. Y la suma del temperamento más el carácter es la personalidad. Así que la personalidad juega con esos dos componentes. Bien, una vez dicho esto, que era un inciso dentro de lo que estaba presentándoos, quiero empezar a hablaros de las heridas emocionales de la infancia. ¿Cuáles son las heridas emocionales de la infancia? Bueno, ya sabemos que la infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestra vida. Yo creo que lo habéis oído miles de veces. No sé si nos lo creemos, pero oído lo hemos oído. Y hay infancias que son relativamente felices, pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión situaciones que nos han marcado, situaciones que nos han dejado alguna herida. Y digo de herida que no cicatriz, porque cicatriz es lo que ocurre después de sanar la herida. Voy a hablar de 6 heridas fundamentales, 6 heridas emocionales de la infancia. Hay autores que hablan solamente de 5, hay autores que llegan a hablar de 8. Yo voy a hablar de 6 heridas, las 5 fundamentales y una más que probablemente es porque a mí me resuena especialmente. Bien, la primera herida emocional de la infancia, del niño interior, va a ser la herida del abandono. ¿Qué es la herida del abandono? Pues la herida del abandono es la que despierta el sentimiento más desolador en el niño, porque sentirse abandonado es probablemente la vivencia más aterradora que tenemos, además no solamente como niños, sino como especie. Es decir, tenemos un cerebro reptiliano que recuerda perfectamente que el abandono significa no sobrevivir. Por lo tanto, hay un miedo ancestral a ser abandonado, a ser alejado, separado del grupo, de tu familia, de tu tribu. La herida del abandono es una herida que se puede producir por un abandono efectivo, porque porque tus padres, porque tu madre te abandone. Pero también se puede producir sin que haya un abandono físico, que no te hayan abandonado físicamente. Si el niño interpreta que sí que hay una dejación o una falta de cariño y de atención. Es más, el niño, ya os he dicho que el niño tiene dificultad para interpretar. No le es fácil interpretar y por lo tanto muchas veces se equivoca. De tal manera que puede producirse situaciones por las cuales un niño, por ejemplo, tenga que estar con sus abuelos, le dejen con sus abuelos, por ejemplo, ante la enfermedad de una madre. Y sin embargo, el niño que lo han querido proteger, porque por eso le han llevado a estar con los abuelos, el niño pueda vivir esa situación como una situación de abandono. Hay otra realidad, y es que 2 personas viviendo la misma situación, la mismísima situación, pueden no llegar en un futuro al mismo punto. Y por contrario, también ocurre que 2 personas viviendo situaciones completamente diferentes lleguen al mismo punto. Esto nos lo explica la teoría sistémica. Y efectivamente, quienes tenemos la experiencia de haber hecho muchas sesiones de terapia, de coach, de haber estado con personas, sabemos con nuestra sorpresa también que pasan estas cosas. Entonces, al final estamos hablando de interpretación y la interpretación es una cuestión que es personal. No es imaginación, es interpretación. Es cómo tú entiendes lo que está ocurriendo. Para quienes han experimentado el abandono, la soledad es el mayor enemigo. Y muchas veces esta vivencia va a provocar en el estado adulto
que sufran una dependencia emocional. Una dependencia emocional que incluso les lleve a tolerar lo intolerable. Es cuando estamos hablando de esas relaciones tóxicas de las cuales hay personas que no salen, y no solamente no salen, que si salen repiten. Y la otra manera, la otra forma que tiene el adulto a veces de vivenciar esa herida es rechazando, es decir, abandonando él a los demás para no volver a vivir el abandono. Es decir, echando fuera de su vida a personas para no vivir que le abandonen. Abandona antes de que le abandonen. La herida del abandono, ¿cómo puede sanar? Pues la herida del abandono sana fundamentalmente trabajando el miedo a la soledad. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente pasando tiempo de calidad contigo mismo, realizando actividades que te gusten y practicando el autocuidado, el autocuidado personal. Tienes que tener en cuenta que es el niño interior y no el adulto el que teme que lo dejen. Y tú puedes trabajarlo. Hay muchas de estas heridas que las puedes ir trabajando y si es el caso, perdón, si es el caso de que son tan profundas que no puedes tú solucionarla, busca ayuda porque están condicionando toda tu vida y el poder vivir en plenitud. Vamos a abordar ahora la segunda herida que os presento. Os voy a presentar la herida del miedo al rechazo. La herida del miedo al rechazo es, junto con la humillación, con la herida de la humillación, auténtica mina para la autoestima. Socavan completamente la autoestima. Si hay dos heridas que hacen gran daño a la autoestima, son la herida del miedo al rechazo y la herida de la humillación. ¿Qué es la herida del miedo al rechazo? Pues vais a entenderlo de una manera muy sencilla. Si un padre habla constantemente de que su hijo es un estorbo, le hace creer que no es el hijo que esperaba, le compara, le califica de estorbo, bueno, de algo que tiene poco valor, el niño va a terminar creyendo que efectivamente él sobra en esa familia, que él estorba en esa familia, que él es un incordio para esa familia. Y cuando el niño siente que a sus padres no les gusta cómo es, va a sentirse rechazado. ¿Dónde está el origen de esta herida? Pues el origen de esta herida está en esas experiencias de no aceptación incondicional por parte de los padres, por parte de los familiares cercanos y en la medida en que el niño va creciendo, también por su grupo de iguales. El rechazo es una herida que también se vive con los compañeros de colegio, con los amigos en el parque cuando no te dejan jugar. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas, porque implica no solamente que se rechazan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestra forma de ser, sino en definitiva se rechaza nuestra propia persona. Y por lo tanto, cuando se ha sentido que no nos querían lo suficiente, que no tiene que ser cierto, ojo, pero el niño ha interpretado que no se le quería lo suficiente, el niño ha interpretado que se le estaba rechazando, el niño ha interpretado que molestaba. Pues cuando hemos pensado esto, esas señales, vamos interiorizando e interpretando todo el resto de nuestra vida a través de ese filtro. De ese filtro de no amor, de ese filtro de no, perdona, ha habido una persona que ha levantado la mano, yo al final os contesto a lo que queráis, ¿de acuerdo? Es que tengo aquí el chat, lo tengo en este otro ordenador, por eso miro para el otro lado. Bien, las personas que sufren el rechazo en esta primera infancia van a tender de forma compulsiva a compararse con los demás.
van a ser personas que van a sufrir a la más mínima crítica. Son esas personas que son muy susceptibles, que en cuanto se les dice algo se sienten ofendidos y van a necesitar, van a mostrar una necesidad imperiosa de aprobación. Buscan denodadamente la aprobación porque es lo que les ha faltado. ¿Cómo pueden sanar? ¿Cómo puede sanarse la herida del rechazo? La herida del rechazo solo se sana si te empiezas a valorar y a reconocer. Si obvias de alguna forma a ese crítico interno que a veces está todo el tiempo machacando y puedes empezar a vivir una vida donde ganes mayor confianza en ti mismo, donde te sientas más capaz, donde puedas realmente conocerte, respetarte y quererte. La tercera herida que os voy a presentar es la herida de la traición o el miedo a confiar. La herida de la traición o el miedo a confiar. Como bien se dice, para un niño la traición de sus padres es una de las cosas más dolorosas. A veces los padres lanzamos promesas en parte, bueno, sin darle demasiada importancia y a veces no las cumplimos. Bien. Para el adulto esto puede parecer una tontería, pero para el niño no es ninguna tontería. Cuando un padre o una madre hacen promesas que no cumplen, el niño entiende que no puede confiar porque le han defraudado. La herida de la traición surge siempre que a un niño se le ha engañado y se le puede engañar bien con promesas que no se cumplen o bien con mentiras, evidentemente. Y cuando esta situación es repetitiva, cuando esta situación es algo habitual, es la forma de comportarse por parte de los adultos que están con el niño, va a generar en el niño sentimientos de aislamiento y de desconfianza. Y estos sentimientos de aislamiento, de desconfianza, van a provocar que la persona, cuando es adulta, tienda a tener una personalidad fuerte, una personalidad posesiva, una personalidad de desconfianza. En esta persona predominará la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad, pero mal entendidas, distorsionadas. Y para sanar esta herida habrá que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y sobre todo la delegación de responsabilidades en los demás. Hay gente que no sabe delegar, que todo lo tiene que controlar y lo tiene que controlar porque teme que le defrauden, porque teme que no cumplan, porque teme que de alguna forma le hagan, volverse a sentir estafado. La siguiente herida que vamos a ver va a ser la herida de la represión y sobreprotección. Esta es una herida que yo la he incluido, pero que muchos autores no la incluyen. La herida de la sobreprotección es algo que en psicología se trata de forma separada o como un elemento ya en sí mismo, no tanto como una herida. Pero la verdad es que yo he querido traerla aquí porque parece, parece que sobreproteger no tiene por qué producir una herida y sin embargo puede producirla. Mira, la protección es ofrecer acompañamiento, es ofrecer apoyo, es que el niño sepa que siempre puede acudir a ese padre, a esa madre. En cambio, la sobreprotección del adulto lo que hace es adelantarse a las conductas del niño y no es tanto un acompañamiento como algo así como decir yo lo hago por ti. ¿Qué es lo que pasa con la sobreprotección? Con la sobreprotección lo que pasa es que lleva implícito un mensaje, el mensaje de no eres capaz, por eso lo hago yo por ti, tú solo no sabes cuidarte, por eso yo tengo que estar detrás de ti,
tú te vas a equivocar, por eso yo tengo que estar contigo para que no te equivoques. Y en definitiva que el mundo es peligroso, por eso es mejor que estés aquí conmigo. Es tan malo sobreproteger como reprimir. Y en definitiva porque son las dos caras o la misma cara, son dos heridas parejas, es decir, que van casi juntas, porque cuando proteges tanto, 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 normalmente no permites que el otro se exprese, que el niño se exprese y que sea como es, que saque su esencia. Y por lo tanto va a ser represora tu forma de actuar. ¿Cuál es la frase que es más significativa a la hora de hablar de la sobreprotección? La frase, el tip más claro es cuidado, cuidadito, cuidado, no te caigas, cuidado con los patines, cuidado, no corras con la bici, cuidado, no te metas muy lejos que te va a llevar la ola, cuidado, cuidado, cuidado. Con tanto cuidado, lo que se provoca es inseguridad y miedo. Y por lo tanto, restamos al niño la posibilidad de experimentar, de vivir, de aprender, de equivocarse. No digo que le dejemos tirarse por un barranco, evidentemente, pero sí tenemos que dejarle explorar el mundo. Así que cuando los padres o los cuidadores protegen en exceso a un niño, pues la paradoja es que el niño puede convertirse en muy, 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 muy sumiso, en tremendamente sumiso, o puede convertirse en un rebelde. Porque cuando estiramos mucho del hilo, pueden pasar estas dos cosas. Bueno, con tanto cuidado el niño se convierte en dependiente, pero a veces uno cuando tanto le han cercado, le han reprimido, lo habitual es que salga por encima saltando como alguien rebelde. Y entonces pues buscará deportes de riesgo y buscará actividades que le pongan justo en la cara opuesta de lo que ha mantenido durante toda su infancia. La siguiente herida que vamos a abordar es la quinta herida de la tarde de hoy y es la herida de la humillación. La herida de la humillación. La herida de la humillación, os decía antes, que junto con la herida del rechazo eran las que socavaban de una manera impresionante la autoestima. Con estas dos heridas ya tenemos destrozada nuestra autoestima. ¿Cuáles son los tips de la herida de la humillación? Pues no seas torpe, pero mira que eres malo, eres un manazas, es que no sabes hacer nada, eres estúpido. La herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres le desaprueban y que le critican. Y todo esto afecta directamente a su autoestima, como hemos dicho. Hace de estos niños también unos niños dependientes, porque estos niños van a estar siempre dispuestos a hacer cualquier cosa para sentirse útiles, para ser válidos, para mejorar la imagen que se tiene de ellos, porque lo que se les está devolviendo es que tienes una mala imagen. Entonces, va a contribuir todas estas intervenciones, van a contribuir a alimentar su herida, porque su propio autorreconocimiento va a depender de la imagen que tienen de él los demás, que le devuelven los demás. Así que son personas, cuando son adultos, son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse así el cariño, la aprobación y el respeto. Tienen que buscar la manera de que los demás les quieran a cualquier precio y por lo tanto son las típicas personas alfombrilla. Esta herida se va a sanar mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron. Entonces será muy importante hacer un trabajo de sanación
haciendo las paces con el pasado para poder realmente empezar a valorarse como persona, poder realmente asumir la responsabilidad de adulto, que el adulto asuma su responsabilidad de adulto y no deje que el niño interfiera y aparezca constantemente en su vida. Bien, la herida de la injusticia. Se me ha quedado atascado. La herida de la injusticia. La herida de la injusticia nos va a referir a ese concepto que además es un concepto cambiante. Porque la injusticia no es lo mismo para un niño de 3 años, que para un niño de 3 años la injusticia es cuando no le prestan atención, cuando no le atienden a todas sus necesidades. Eso es para un niño de 3 años injusto. Pero cuando un niño ya tiene 8 años, la injusticia son otras cosas. Ya no es tanto ese prestarle atención. ¿Qué será injusto para un niño de 3 años? Pues de 8 años. Para un niño de 8 años es injusto, por ejemplo, que él reciba un castigo por algo que ha hecho o que no ha hecho, mientras que, por ejemplo, su hermano no lo reciba por algo similar. Entonces, por ejemplo, el hacer regalos a uno de los hermanos y no al otro o no a los otros, o el tratar a los hijos de forma diferente, de tal manera que el resto se dé cuenta de que hay un hijo que es preferido, van a crear esta herida de la injusticia. La exigencia constante genera en los niños unos sentimientos de ineficacia, de inutilidad y por tanto la sensación de injusticia. ¿Qué es lo que va a pasar con esta herida? Esta herida emocional va a generar adultos rígidos, que son adultos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos de igual a igual. Son adultos que quieren imponer sus puntos de vista, que tienen mucha dificultad para escuchar al otro, que en definitiva piensan que ellos tienen la verdad y que sus valores son los que valen, los que cuentan. También este tipo de adultos va a tener una característica muy curiosa, al menos curiosa. Van a ser fanáticos del orden y del perfeccionismo, porque se han generado bajo criterios muy rígidos de autoexigencia. ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se cura la herida de la injusticia? Pues trabajando esa rigidez mental. Cuando alguien tiene mucha rigidez mental, tendrá que cultivar la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás. Bien. ¿Qué es sanar al niño interior? Pues, como hemos dicho, sanar a tu niño interior va a ser realidad cuando cicatricen las heridas del pasado. Ya sabes que una cicatriz es algo que nos recuerda que algo nos dolió, pero que ya no nos duele. Por lo tanto, cuando esas heridas se conviertan en cicatrices, estaremos hablando de la eliminación de un dolor. Sanar al niño interior va a ser un camino de autodescubrimiento, porque vamos a tener que regresar en el tiempo para descubrir cuáles han sido esos eventos negativos que no hemos podido aún superar desde el punto de vista emocional y que nos mantienen atados al pasado. Cuando liberamos el dolor, vamos a ayudar a nuestro niño interior a sanar y vamos a poder mirar de frente y con esperanza al futuro. ¿Para qué es importante sanar estas heridas? Bueno, pues para casi todo. Desde luego, lo primero para nosotros mismos. Yo lo he puesto ahí en tercer lugar, pero para nosotros mismos. Vamos a empezar por nosotros mismos.
para mejorar nuestras relaciones de pareja. Nuestros vacíos emocionales se deben fundamentalmente a esas heridas del niño interior, pero de tu niño interior y del niño interior del otro. Porque tú puedes trabajar de tu niño interior, pero no olvidemos que en una relación de pareja la forma realmente de poder avanzar es trabajando las dos personas en ese avance, en ese progreso. Así que tu niño interior vas a tener que trabajarlo para sanarlo, pero vas a tener en cuenta que también hay un niño interior herido en tu pareja. Para mejorar nuestras relaciones laborales, las figuras de autoridad y de peso en nuestra infancia y la forma de cómo nos afectaron generalmente se van a repetir luego con nuestros jefes y con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Para mejorar la relación con nosotros mismos, indispensable para recuperar el amor propio, la autoestima y el autoconcepto, que están en la base de todo lo que va a significar el poder tener una vida bastante sana y también una vida laboral. Es decir, una persona con una baja autoestima es una rémora para un equipo de trabajo, por ejemplo. Es muy difícil que un equipo de trabajo funcione con personas con baja autoestima. Bueno, es imposible. ¿Para qué más es importante sanar las heridas? Para ser mejores padres, para que quienes lo sois podéis ver en vuestros hijos comportamientos que os los reflejan y emociones que representan historias que no hay que repetir. Y en definitiva, para reconectarnos con lo que es el niño, con lo que decíamos que era el niño, para reconectarnos con la alegría de vivir, con la espontaneidad, con la creatividad, con la felicidad, con esas características del niño que cuando las sanamos, las devolvemos a este espacio con esas virtudes a nuestra vida. Ok. Bien. Yo voy a dejar aquí este tema. Este tema realmente da para muchos temas más. Solamente he abordado las heridas. En otra sesión hablaré de cómo trabajar para sanar esas heridas y sí, simplemente quiero hablaros de la visualización para conectar con el niño interior. Tenemos todavía 10 minutos y quiero dejar unos minutos para que podáis hacer preguntas. La visualización para conectar con el niño interior va a ser una de las cosas fundamentales porque nos va a posibilitar el empezar a conocer, el dar los primeros pasos para conocer a nuestro niño interior. Y hay que conocer a nuestro niño interior cómo es ese niño, cómo se manifiesta este niño en lo positivo y también qué problemas, qué dolores, qué situaciones vive negativas, qué situaciones vive con vergüenza ese niño. Porque esa es la forma de ir descubriendo al niño y poder ir trabajando nuestro niño interior. Yo no me he dado tiempo a grabaros la meditación sobre el niño interior. Os la facilitaré el próximo día sin ningún problema y si no, poneros en contacto. Yo la voy a hacer entre mañana y pasado y tendréis una visualización muy especial, una meditación muy especial, porque en esta ocasión la meditación que he preparado es una meditación que hace un recorrido por tu historia, no solamente por el niño de 3, 4 años, sino por tu historia desde el momento en que naces hasta los 20 años. Entonces, bueno, es una meditación que os la voy a procurar. Voy a salir de aquí, perdonad. Bueno, es una meditación que os va a posibilitar el hacer ese trabajo. Os la facilitaré sin ningún problema, ya os digo, y si no os ponéis en contacto con nosotros, con métodotodoesposible.es y la tendréis porque por distintos cauces, y si no, el próximo jueves tendréis aquí la meditación.
Bueno, yo ahora voy a abrir el micrófono para que me podáis preguntar, para que me podáis sugerir. Eh, Quiero hacer un pequeño apunte. Todo este trabajo del niño interior es algo de lo que abordamos. Cuando hacemos el curso del método Todo es Posible, abordamos este tema porque el no conocer al niño interior es una de las barreras que nos están limitando al éxito. Así que cuando hagáis el curso del método Todo es Posible, vais a tener también vais a abordar también este tema. Por otro lado, os aviso ya, habrá gente entre vosotros que estéis, bueno, pues ya interesados en poder, porque ya estéis por este camino del desarrollo, del crecimiento personal, que estéis interesados en poder haceros instructores del método Todo es Posible. Yo, como instructora, os tengo que decir que, por supuesto, que para mí es un gran regalo el ser instructora y tener la formación para dársela, para ofertársela, para facilitar ese camino a los demás, pero también para mí misma. Así que va a haber una próxima edición de este curso de formación de instructores que va a empezar en febrero, el 5 y el 6, y todos los que estéis interesados en hacer esta formación, poneros también en contacto con nosotros para que os demos toda la información que podáis requerir, que podáis necesitar. Por otro lado, también os quiero decir que sigáis sumando todos los jueves a este foro, porque en este foro os vamos a dar temas que van a ser muy interesantes. Y os anuncio el próximo tema. El próximo tema va a ser exactamente, porque no quiero mentir, exactamente va a ser una máster que va a dar Grace Domínguez, que es otra de los miembros de nuestro equipo, y va a hablar sobre levántate cuando todo tu mundo se ha caído. En definitiva, vamos a hablar de la experiencia que significa ser resiliente o no serlo, y cómo eso puede significar un cambio sustancial en tu vida y en tu forma de afrontar los problemas que te van llegando, que nos llegan a todos, que nos están llegando todos los días. Entonces, bueno, yo os invito a que el próximo jueves a esta misma hora, a las 7, estéis aquí, a las 7 menos 5, a las 7 menos 5 estéis aquí como un clavo para que podamos contar con vosotros, con vosotras. Y ahora veo que hay 22 participantes, porque a Luis y a mí no cuento. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, yo estoy a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Todo está entendido y bien entendido? Bueno, Víctor ha levantado la mano. Ahí. ¿Perdona? ya está, no pasa nada. Vale, bueno, pues hola. Sí, Pone sí. Víctor Torres, pero también está aquí mi amigo Álvaro, ¿vale? Somos dos. Los dos no somos Víctor Torres. Ya veo. Bueno, mi pregunta es un poco, yo pues sí que me he metido en métodos, algunos más profundos, otros menos profundos, en sesiones de terapia o con libros, en métodos que hablaban mucho de que a la hora de sanar a tu niño interior y sanar tus heridas, cosa que tengo claro que tengo proceso por hacer ahí. Dentro de todo eso, que, bueno, pues rememorizar cosas, ¿no? Como volver a mirar qué cosas en tu pasado podrían haberlo causado y mirar a partir de ahí. El problema que veo actualmente con eso, y por eso es un poco ver un poco el enfoque que le das tú, es que, claro, si simplemente miras hacia atrás y si te quedas en el mirar hacia atrás, lo que puede causar es que te traumatices y te quedes en esa memoria. Esto ha pasado a mí muchas veces de, yo qué sé, vivir, pues una vez viví una cosa, reviví una cosa que me había pasado con 6 años con mi padre, de que, pues lo que sea, da igual, no importa ahora. No importa. Y la cosa es que estuve durante mucho tiempo como cabreado con mi padre, porque de alguna forma lo reviví, pero no, en ese momento no encontré herramientas o no se me dio con herramientas para, bueno, pues para cerrarlo, que es que al final es un poco la idea, ¿no? Ir hacia atrás, pero de alguna forma cerrarlo. Entonces, para ver un poco cuál es el enfoque que tú le das.
Cuando hiciste de alguna forma esa regresión a ese momento, ¿lo hiciste solo, acompañado? ¿Con una terapeuta? Con una terapeuta. Bueno, la teoría dice que esa persona tenía que haberte ayudado en esa regresión a trabajar ese tema y a reprogramar de alguna forma la situación, a ayudarte a cerrar esa herida. Si no lo hizo y te causó todo ese trastorno, entiendo además que tengas puesto entre comillas y en suspenso a un terapeuta. Pero la tarea fundamental de un terapeuta es facilitar tu proceso, pero evidentemente facilitar, no simplemente estar de cuerpo presente. Entonces, uno tiene que también tomar acción y facilitar a través de las preguntas, a través de las reformulaciones, cómo hacer ese tránsito. Y realmente, vamos, no le juzgo, pero realmente creo que es una mala praxis profesional dejar a alguien enganchado en una situación traumática como la que tú estás manifestando. Efectivamente, el proceso sí que es ese, pero con las herramientas adecuadas, Claro. no dejándote colgado. Lo que a mí me sucedió fue que más bien que no me diese herramientas, las herramientas que me dio no me sirvieron. La herramienta que en ese momento en concreto me dio fue la de comunicación no violenta, la de alguna forma hablar, por un lado desde ese niño, por otro lado desde el hombre que soy ahora, hablar con mi padre en ese caso, y como me metí en diferentes, lo llamó algo así como cartas al padre. Me metí en diferentes situaciones en las que veía que al final la idea era un poco que en un momento yo estaba en mi tranquilidad y entraba mi padre y me asustaba, me dejaba sin respiración. Y eso vi que se había repetido en muchas situaciones de mi vida. Entonces era entrar en esas diferentes situaciones y, como de alguna forma, decirle qué era lo que yo habría necesitado. Y luego compartírsela o no compartírsela. Creo que al final sí que se la compartí. Y esto pues fue como algo muy nuevo para mí porque no se la había compartido nunca. Pero lo que sí que me fue que de alguna forma, si bien esa herramienta me pudo servir, el impacto emocional inicial fue demasiado grande. Y eso quizá tampoco fue cosa de la terapeuta. Hombre, eso, cuando alguien hace un acompañamiento, tiene que sopesar y valorar. Es decir, a nadie se le puede enfrentar con una situación que no pueda manejar. Es como cuando hay gente que dice, no, es que los mecanismos de defensa hay que tirarlos. No, porque concholis, los mecanismos de defensa están por algo. Tú no puedes ir tirando cosas y quitando cosas de en medio cuando tendrás que ver las funciones que hace, cómo haces el proceso, qué procesos tienes que hacer y qué no tienes que hacer, qué tienes que quitar y qué no tienes que quitar. Es decir, eso es una cosa que hay que valorar. Claro, me estás hablando y me estoy haciendo un supuesto, pero entiendo que sí que es verdad que yo creo que ahí hay cosas que no se han hecho, porque siempre hay herramientas. Evidentemente las cartas o las cartas del perdón o las cartas al padre o lo que quieras puede ser una herramienta, pero también hay otras herramientas con las que se puede trabajar. El niño interior suele trabajarse fundamentalmente con visualización y con la carta al niño interior. Pero la carta al niño interior. Esos son los dos elementos o las dos herramientas con las que yo en principio trabajo. Pero bueno, no sé de dónde venía lo tuyo y a dónde iba, entonces me estoy claro. ahí. Pero bueno, es que Víctor, es algo muy específico para tratar aquí en 10 minutos. Claro, y decirte que indudablemente nunca hay que hundir más a la otra persona. Si estamos es para, de alguna forma, para impulsarla hacia adelante, pero hay que tener mucho cuidado, porque no estamos hablando de que te salga la tortilla de patatas mejor o peor. Estamos hablando de cosas que son mucho más profundas y lo que no puedes hacer es un daño superior al que ya se tiene. Claro. Genial. Pues bueno, me ha gustado mucho tu forma de verlo. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Víctor. Yo, Víctor, te recomiendo que contrates a Conchi. Ella es una especialista en este tema. A ver, una cosa, Conchi tiene una cosa y es, ella es psicóloga.
ella es coach, pero lo más importante es coach de control mental. O sea, con control mental. Quiere decir que esas herramientas no las tiene cualquiera. Es una especialización muy potente que pronto ella es de las primeras personas que se han formado en este tema y tiene esas herramientas muy, muy, muy poderosas. Entonces, estoy seguro que la persona a la que tú estuviste es una buena profesional. Nosotros no estamos aquí para denostar a nadie, simplemente es seguro que será una buena profesional, pero esto es como todo. Hay albañiles que te lo hacen bien, otros que te lo hacen mejor y otros que te hacen una chapuza. Hay de todo. Pero vamos, no dudo que seguro que esa terapeuta era buena. Lo que pasa es que Conchi es mucho Conchi. Así que te recomiendo a Conchi porque solos no podemos. O sea, no todo lo podemos solucionar solo. O sea, esto es como, a ver, necesitas que un masaje no te lo puedes dar tú a ti mismo, necesitas que alguien te lo dé, ¿no? Entonces contrata a un buen coach, págalo y notarás la diferencia. Muchas veces queremos las cosas baratas. Yo creo que un coach que te cuesta 20 euros, pues no te va a solucionar muchas cosas, ¿eh? Es casi seguro. El bueno suele estar muy cotizado porque tiene muchos clientes. Y entonces la oferta y la demanda, ¿no? Así que contrata una buena coach, contrata a Conchi y seguro que te va a solucionar ese problema. Vale. Bueno, Gracias, Luis. yo también os digo que ya lo ha dicho Luis y me parece que es muy, muy interesante, que puede haber gente aquí que esté interesada, porque vamos a lanzar el instituto como tal de coach con control mental y bueno, va a ser en breve. Bueno, primero vamos a ir terminando el curso, empezando con el curso de instructores, tenemos un curso del método Todo es Posible y después vamos a lanzar el instituto, que nos hace mucha ilusión, un instituto respaldado por una universidad, no va a ser cualquier cosa. El método Todo es Posible también se van a dar los cursos respaldado y con el certificado respaldado por una universidad, en principio. Cuando podamos tener más, tendremos más. Y eso es garantía de calidad. Ya sabéis, al final los sellos de las universidades nos convierten en, dan de alguna forma, certifican que hay una calidad en esto. Entonces, bueno, puede haber interesados y yo os animo que si alguien está interesado en seguir por el camino del coach, bueno, pues no dude en volver a pedir información sobre cuándo, cómo, dónde, de qué manera se va a iniciar este Instituto Internacional de Coach con Control Mental, que va a ser muy, muy, muy potente y que es único en el mundo. Así que nada, ¿alguna preguntita más? Conchi, yo tenía una pregunta, si se puede hacer si eres Erika, ¿no? Y primero felicitarte porque ha sido una ponencia espectacular. Lo de la sobreprotección no lo había escuchado antes, me encantó que lo incluyera. También un poco porque me identificaré, ¿no? Pero hablando de identificar, a mí me costaba ver o posicionarme en una sola herida. Entonces ahí me viene la pregunta, que probablemente lo tengan algunos más aquí, si es posible tener más de una, ¿no? Esa era la duda. Por supuesto, no solamente se puede tener más de una, sino que se pueden tener todas. No tenemos nunca una, suelen ir interrelacionadas. Por eso decía, normalmente si tienes la herida del rechazo, tienes la herida de la humillación, por ejemplo, porque es así, pero también te sientes injustamente tratado. Es muy difícil que cuando tienes... Hay muchas situaciones en las cuales se entrecruzan varias heridas. Entonces, sí, claro que se puede tener. En cada situación habrá que ver cuál es o qué es lo que más predomina. Y cuando tengas lo que más predomina, ver qué respuesta, en concreto, por ejemplo, cuando se trabaja con la visualización, ver qué respuesta le das tú a tu niño, cómo de alguna forma, a ver, la idea es reparentalizas, haces de padre de tu niño interior y en ese momento reconstruyes. Entonces, bueno, pues tendrás que ver en las situaciones qué es lo que realmente tu niño necesita en ese momento. Pero ya te digo que en todas, tu niño necesita que le quieras incondicionalmente y que le abraces. Las dos cosas. Porque tiene dos sentidos. El incondicional, el querer incondicionalmente a alguien, el no poner condiciones, es lo más elevado. Y la parte del abrazo es lo más físicamente, lo más emocional, lo más cálido. Estos dos elementos, siempre que te relaciones con el niño,
vas a tener, van a ser positivos siempre que los utilices. El manifestarle que le quieres incondicionalmente y el abrazarle. ¿Hay alguien más? Algunos me miréis con una cara, bueno, los que estáis conectados, porque los que no están conectados, bueno, los que no tienen cara, los que no salís en la imagen, pero los que tenéis la imagen tenéis una cara de seria. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos hemos pasado unos minutillos del día de hoy. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por haber participado, por estar hoy aquí. Ya sabéis, todos los jueves a las 7. Como tenéis el enlace, siempre es el mismo enlace, o sea que no hay ningún problema. Seguiremos anunciando, pero por si a alguien se le escapa la sesión del jueves, que sepa que utilizando el enlace de la sesión anterior también le vale. 7 menos 5 para empezar puntuales. Mil gracias por haber estado aquí, participado. Y bueno, pues vamos a ver el próximo tema, os lo repito, el tema de levántate cuando todo tu mundo se ha caído. Va a ser un tema súper interesante. Grace es una mujer súper potente que tiene mucha energía, y más que yo, porque yo tengo mucha energía cuando estoy en el presencial, porque me muevo, pero cuando estoy sentada como que me quedo un poco constreñida, no tengo tanta fuerza. Pero Grace seguro que os va a transmitir toda la potencia y toda la energía de una mujer que sabe lo que es superar dificultades en su propio pellejo, Así que nada, por mi parte, Luis, yo me despido y Luis, si quieres despedir la sesión. Bueno, muchísimas gracias, ha sido sensacional, Conchi, la verdad que eres extraordinaria, me encantas de verdad, eres muy polifacética dentro del mundo del crecimiento personal, porque, bueno, pues tienes tu faceta como psicóloga por muchísimos años, tu faceta como coach, tu faceta como gran instructora, hemos compartido cursos tú y yo, siempre ha sido un placer el estar contigo, el compartir contigo, es el yin y el yang, ¿no? Pues yo soy el yang ahí, ¡rar! Y tú eres ese yin, esa mujer tan cariñosa, tan comprensiva y tan arropadora, ¿no? Muchísimas gracias. Deciros que el día 19 de este mes vamos a dar una charla extraordinaria donde vamos a explicar algo sensacional. ¿Cómo puedes ser instructor del método Todo es Posible? ¿Cómo puedes ser coach de control mental, o sea, coach y control mental del Instituto Internacional de Coaching y Control Mental el día 19 de este mes? Charla extraordinaria, miércoles 19, apuntároslo. Y a todas las personas que tengáis por ahí, que penséis que puede tener ese talento, que quiera llevar al mundo esa conciencia, ¿no?, del método Todo es Posible, el ser consciente, el ayudar a la tierra, el ayudar a las personas a encontrar ese talento, el ayudar a las personas a realmente ser lo que están llamados a ser, a que saquen lo mejor de sí mismo y se lo entreguen al mundo. Si conocéis a alguien así, que quiere ayudar, que tiene esa... Porque aquí no vale cualquiera, tiene que ser alguien que tenga esa inquietud por ayudar, por ser y por ayudar a ser. Eso lo veremos el día 19, con detalles. Explicaremos exactamente qué significa ese poderío, ¿no? Porque vosotros estáis viendo el método Todo es Posible, pero estáis viendo solamente la punta del iceberg, lo que se ve. Pero luego debajo hay toda una gran base de conocimiento que es lo que no se ve, que es ese 70%. ¿De acuerdo? Así que ahí lo vamos a ver y os lo vamos a explicar el día 19. Apuntaros la fecha, guardar la fecha 19 de enero, donde hablaremos de qué es ser un instructor del método Todo es Posible. Muchísimas gracias y hasta pronto. La semana que viene nos vemos, recordar con Grace cómo salir de una dificultad. Ya veréis, será sensacional. Nos vemos. Pero por favor, compartir a la gente. ¿Vale? Estamos los mismos. Quiero que compartáis, que nos ayudáis en esta misión de crear conciencia, de ayudar a la tierra, que nos ayudéis. Compartir por ahí. Quiero que seáis unos sinvergüenzas. Sinvergüenzas salir al mundo a decir las cosas buenas que estáis viendo. Gracias. ¡Mua!